Bienvenidos a este espacio, su espacio para estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbert. Bienvenidos sean a un episodio más de este su espacio armonioso, donde tenemos el objetivo de compartir, aprender y seguir construyendo una vida en armonía. El tema de hoy es bastante interesante porque va a abarcar una serie de aspectos que suceden cuando uno se gradúa de la universidad. Hay diferentes condiciones, experiencias, emociones que viven los egresados de la universidad, tomando en cuenta algunos testimonios de la licenciatura de psicología, así como el testimonio de una servidora. Y la verdad es que quise hacer este episodio, quise desarrollar este tema porque hace algunas semanas una paciente me preguntaba cómo es que yo supe que quería ser psicóloga. Contestándole que sinceramente aún no tengo la respuesta a esa pregunta, aún no tengo la certeza de saber ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué llegó a mí? Sé que hay diversas condiciones que viví como niña, como adolescente. Sé que hay diversas situaciones que yo experimenté, pero realmente les estaría mintiendo si les dijera que lo sé a ciencia cierta. Sin embargo, lo que sí sé o lo que le compartí a ella es que para mí ha sido un camino que ha traído mucho aprendizaje, que no fue un camino sencillo porque requirió de mucha entrega, de mucha disciplina, pero también de mucha crisis. Entonces, bueno, ya entrados en esta pequeña introducción, el objetivo es quizá para los oyentes armoniosos que me escuchan, si tú estás viviendo una situación en donde quizá te sientas confundido por el camino en el que estás, en donde quizá ya estés a punto de egresar de la universidad, en donde quizá estés a punto de empezar la universidad o que estés ya como tal, como un graduado o graduada de la universidad de tu carrera y puede que haya diversas situaciones emocionales por las que estés pasando, que es algo que desafortunadamente no nos preparan, o por lo menos así yo lo viví siendo un estudiante que se graduó en pandemia. Bueno, voy a abarcar dos temas por los que quiero empezar, que primero es lo que no nos cuentan dentro de la formación académica. Y cómo es que a veces uno cree que va a obtener una identidad o que va a llegar a ser alguien cuando uno sale de la universidad. Así como qué emociones hay al egresar y que claramente no es la misma vivencia para todos. Se los digo porque hoy en día yo comparto redes sociales y veo que muchos de mis compañeros con los que yo estudié la primaria, la preparatoria y la universidad, muchos ya estudiaron la universidad, muchos otros no lo hicieron y aquellos que lo estudiaron están teniendo diferentes vivencias por lo que yo veo que ellos comparten. Y entonces para mí esto es bastante interesante porque es una reflexión que, vaya, nos invita a quizá mirar en qué condición está nuestro país, en qué condición se encuentran los estudiantes actualmente y qué nos podemos encontrar, pero sobre todo para aquellos que se encuentran en esa situación de crisis, que vean que hay una posibilidad, que hay alternativas y que no tiene que ser una vivencia escabrosa o trágica. Pues bueno, para esto, hablando acerca de un tema sobre la formación, hay un material que yo les compartí, un video
que se llama La formación del estudiante en psicología. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube La raíz y la memoria, donde básicamente el doctor Julio habla un poco sobre lo que él puede lograr ver en las aulas, lo que sucede dentro de las aulas cuando forma a estos próximos psicólogos, y qué es lo que se encuentra. Pero bueno, esto lo tomo de referencia porque es importante para la investigación que yo hago previa a compartir un tema. También quiero mencionar el libro que leí sobre El cuerpo, un espacio pedagógico, de la doctora Norma Delia Durán Amavisca, que quizás si me siguen en mis redes pueden haber visto que les he compartido ciertos pensamientos, ciertas reflexiones, incluso testimonios que hablan sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, tenemos el texto de Zen, Acupuntura y Psicología. Este texto es bastante interesante, y en este yo retomo una lectura que hace alusión a lo que vive un egresado de la licenciatura en psicología. Me enfoco en esta parte porque es de donde más tengo información. Si también tú eres psicólogo o vas a ser psicólogo, quieres estudiar psicología, creo que esto es algo importante de conocer. Quizá en su momento profundice un poco sobre la carrera de psicología, pero eso será para un próximo episodio. Bien, pues ya tomando esto en cuenta y para que revisen el material, la verdad es que es muy enriquecedor, les va a ayudar muchísimo, pues vaya, ¿no? El objetivo es que la información está, solamente hay que saber cómo llegar a ella. Entonces, ¿qué condiciones se encuentran? Primero hay que entender para qué uno entra a la universidad y con qué idea, para qué uno entra a esa carrera que eligió. Y volvemos al tema de la identidad. Pareciera que nos compramos la idea a los estudiantes muchas veces de que cuando uno sale de una licenciatura o de una ingeniería, uno va a salir con una identidad, con una personalidad, y que uno tiene que vivir de acuerdo a eso. Incluso dentro de la psicología, a veces nosotros como psicólogos bromeamos porque vemos que de acuerdo a la carrera elegida, hay ciertas condiciones en los seres humanos que eligen estas. Esto no quiere decir que sea algo quizá que sea meramente un dato duro, ¿no? Sino es algo que se comenta en los pasillos, pero uno puede ver esto en la sociedad y uno puede ver que realmente es así. En algunas ocasiones hay ciertos patrones, comportamientos, actitudes que personas de las carreras comparten, y eso claramente pasa en psicología, ¿vale? Muchos de nosotros vivimos una situación que queremos arreglar y entonces vamos a la carrera de psicología encontrando muchas respuestas, y por eso es que muchos no terminan o muchos otros no ejercen, ¿no? Y está bien porque ese era su camino. Pero volvemos al tema de la identidad. Y desde aquí yo lo veo porque entonces uno cree que con eso tiene la vida resuelta, que con eso uno va a obtener aquello que tanto anda buscando. Nos presentan ahora esta idea de que estudiar, de tener una carrera, de que al lado de tu nombre haya un lic, un maestro, un ing, un doc, es algo que va a sumar a nuestra humanidad, que nos va a hacer mejores seres humanos, que quizá así es como realmente nos vamos a sentir plenos. Pero lo he visto en consulta, lo he visto con personas cercanas a mí, y desafortunadamente eso no es suficiente.
Y eso no tiene que ver en sí con la carrera estudiada, no tiene que ver quizás con que en parte la universidad no dio todo lo que tenía que dar, las materias no eran las adecuadas, el plan de estudios. Sí es un factor, pero más allá de eso es que uno se compra la idea de que tiene que ser alguien en la vida y que entonces el estudiar nos va a permitir alcanzar eso tan deseado. Sin embargo, uno entra con una ilusión, uno entra con un deseo y desafortunadamente cuando uno está en el camino se da cuenta de que uno no puede vivir de esas ilusiones y uno se tiene que desapegar de ciertas ideas para que eso no obstaculice el camino para poder alcanzar eso que se quiere. Tengo uno que otro paciente que comparte esta experiencia en donde estudió algo, que creyó que le iba a servir, que creyó que iba a ayudarle, y entonces se sale de la carrera siendo un graduado ya y se da cuenta de que ese no era el camino, que quizá era una vía, pero no era el camino que él esperaba encontrar, ¿no? Y por eso es que creo que algo súper valioso como experiencia que les quiero compartir a aquellos que están quizá en ese proceso de elegir qué carrera quieren estudiar, si quieren estudiar o no, también es la presión social, porque volvemos al punto, nos venden esta idea en la sociedad de que si uno es una persona estudiada, académica, nos va a resolver la existencia. Y de repente vemos personas en los medios de comunicación, personas que económicamente están estables y ni siquiera terminaron la universidad, ni siquiera terminaron la preparatoria y no tienen una carrera. Entonces uno puede ver que las cosas no son así, ¿no? Que hay diferentes caminos y que los caminos que recorren las personas pueden ser diversos y diferentes y uno elige cómo quiere vivir ese proceso. Entonces aparece esta segunda parte que mencionaba de las emociones al egresar. Esto es súper importante porque no es la misma vivencia para todos. Todos tienen diversas vivencias porque están en condiciones muy diferentes. Porque durante el camino de la universidad quizá vivieron cosas muy diferentes a los demás y está bien. Ya en su momento les platicaré un poco sobre lo que yo viví, lo que yo aprendí y ahora lo que estoy viviendo gracias a eso. Entonces, ¿qué condiciones uno se puede encontrar cuando uno sale de esa burbuja de lo académico, ¿no? En donde uno solamente se dedicó a estudiar, como mencionaba, otros vivieron otra cosa como estudiar y trabajar, otros quizá fue a distancia, otros fue presencial, otros no esperaban que la carrera les gustara y la pudieron terminar y otros ya han dejado varias carreras y no encuentran alguna que les guste, no encuentran esa carrera quizá que les llame la atención. Entonces, podemos ver diferentes condiciones en los seres humanos y es que darle un lugar y una forma a cada condición, pues me parece que eso es algo muy importante porque entonces uno se siente más aliviado. Y esto lo quiero compartir por eso mismo, ¿no? Porque esta paciente que me preguntaba como, y pues yo veo que tú pareciera que todo lo tuviste resuelto y que tú tenías la claridad para decir, sí, voy a elegir esto y todo salió perfectamente bien y ahorita pues uno cree que el otro tiene una vida muy estable y perfecta y no se trata de eso. Al contrario, ¿no? A mí me encanta como psicóloga el proceso de humanizarme y ser transparente con mis pacientes y que ellos vean que yo también soy humana y compartirles por eso mismo mis aprendizajes que quizá no vayan a ser los mismos que lo que ellos como pacientes están pasando, pero que sí puedan encontrar respuestas
a esa confusión o a eso que les causa el problema. Entonces, lo primero son emociones encontradas, diversas emociones. Uno se puede sentir feliz, uno se puede sentir orgulloso, uno puede esperar a que sus padres, familia, amigos, pareja se sientan orgullosos y puede que no sea así. Otros puede que vivan el tema de la frustración, otros el de la decepción, otros el de la confusión y otros el de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Pues ya no puedo creer que he llegado hasta este punto, ¿no? No sabía que iba a llegar hasta acá. Y entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué tengo que hacer? En algunas universidades se tiene la posibilidad de tener algo que se llama servicio. Y entonces uno puede lograr ser becario en algunas empresas. Sin embargo, estos son posibilidades limitadas o puede que no paguen por ello. Uno se tiene que esperar hasta que llegue la cédula. Y entonces entrar en el mundo laboral puede ser bastante complicado para muchos, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos a ese punto. Primero está ese tema de las emociones encontradas, que uno puede verse inmerso en muchísimas emociones y que es normal porque desafortunadamente no nos preparan para tener un proyecto de vida quizá claro, de decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero hacer y estoy seguro o segura de que este es el camino que yo quiero ir construyendo en mi vida. Lo otro es la confusión sobre la carrera. Pues tengo conocidos, igual uno que otro paciente que me comparte esta parte y creo que es algo que pues he visto, ¿no? Y que quizá han escuchado en alguna persona cercana a ustedes que se dan cuenta de que terminaron la carrera y no era la carrera que querían estudiar. Y entonces uno siente que perdió el tiempo. La pérdida del tiempo, vaya, este es un tema súper complejo porque perder el tiempo me parece que es cuestión de perspectiva. Uno puede decir, es que estoy perdiendo el tiempo aquí en el tráfico porque no estoy haciendo lo que quisiera hacer. Otros pueden decir, es que estoy perdiendo el tiempo mientras estoy haciendo esta actividad que para mí parece tan absurda, pero para otros puede ser un privilegio el hacerlo. Puede ser diversos tipos de actividades. Pónganse a pensar y me gustaría que ahorita que están escuchando esto, reflexionen para ustedes qué actividad en su día consideran que es una pérdida de tiempo. Porque entonces uno se compra esto y tiene esta idea y entonces uno la mantiene en la mente y al momento de realizarla uno se siente que no está del todo bien, que uno pudiera estar haciendo otra actividad y entonces se la pasa sufriendo mientras realiza esa actividad deseando querer hacer otra. Esto es algo que una persona muy cercana a mí considero que vive, ¿no? Esta persona tiene esta situación en donde por muchos años dejó de estudiar porque no estaba seguro de que quería estudiar lo que quería estudiar y entonces encontró un empleo y le gustó el tema del dinero, le gustó, le movió lo económico hasta que un día dijo, bueno, voy a intentarlo una vez más en otra universidad y logró entrar. Durante muchos años se llegó a arrepentir de no quizá tener la fuerza para decir no voy a dejar de estudiar porque creyó que estaba perdiendo el tiempo. Pero creo que, como les mencionaba, es cuestión de perspectiva. Quizá para unos será como, oye, pero qué bien, pues viviste la parte del trabajo, ¿no? Supiste que era trabajar incluso antes de entrar a la universidad. Entonces eso implicaba que quizá tuvieras más experiencia, que fueras más líder dentro del trabajo, que tuvieras una expresión más, que quizá tuvieras habilidades desarrolladas que otros no, por no tener la experiencia del trabajo. Y entonces uno puede cambiar esa perspectiva o esa idea y decir, cierto, puede que ante mis ojos la idea de perder tiempo no sea la misma que la de los ojos de los demás. Y entonces uno puede quedarse con esa enseñanza. Hablando del trabajo,
fracaso por no trabajar, pero tampoco estudiar. Hay algunas universidades que te ofrecen la posibilidad de encontrar trabajo muy sencillo porque tienen alianzas o tienen asociaciones o tienen empresas con las que están asociados. Y entonces los estudiantes dentro del servicio o siendo egresados de cierta universidad de renombre o cierta universidad pública, encuentran espacios en donde pueden desarrollar sus habilidades, donde pueden crecer laboralmente y les ofrecen un espacio para laborar, y puedan desarrollarse económicamente también. Eso es algo que viven algunos, mientras otros no saben en qué campo ejercer, no saben en qué espacio pueden desarrollarse y no saben si realmente esa idea que a lo mejor escuchaban en la universidad quieren desarrollarla. A lo mejor incluso quieren dedicarse a algo que quizá no tenía nada que ver con su carrera y solamente querían tener la carrera. Y creo que ese es otro camino que también se tiene que reconocer y se tiene que aceptar, porque pues las vivencias son diferentes. Y si no, quizá nos vendieran esta idea de que cuando uno tiene la universidad o tiene un título, tiene una cédula, automáticamente va a caer mágicamente el trabajo, pues uno lo pudiera vivir de otra forma. No es así, desafortunadamente no es así. Uno se ve inmerso en esa sensación de fracaso, de decepción para los demás, porque no está cumpliendo con las expectativas que a lo mejor se habían impuesto. Que lo relacionamos con el siguiente punto. Lo que se había planificado no es lo que está pasando. Muchos planifican y dicen, bueno, yo me mentalizo y me idealizo y entonces quiero ir a estudiar esta carrera porque voy a obtener este trabajo, este empleo, ya me vi, voy a trabajar en esta empresa y puede que sí lo logren, pero puede que el camino también no sea el camino que ellos creían tener. Que quizá no vaya a ser a la primera, que quizá primero tienen que tener ciertos años de experiencia en otros ámbitos, que quizá esperaban ser de cierta área y terminaron siendo de otra, pero muy buenos. El conflicto creo que no es ese. El conflicto muchas veces es que como seres humanos nos quejamos y nos acomplejamos con este tipo de decisiones que de alguna forma elegimos, pero que preferimos sufrir eso antes de estar agradecidos y de reconocer que así era el camino, que así tenía que ser y adquirir los aprendizajes y habilidades que nos pueden ofrecer esas nuevas experiencias que quizá no estábamos esperando. Pero esa es la diferencia entre vivir acomplejado y vivir con emociones quizá llenas de frustración, de ira, de resentimiento, de coraje, porque incluso a veces se enojan consigo mismos por tomar esas decisiones. Y en algún momento les he compartido sobre el tema de la compasión y creo que eso es algo muy bello de obtener o de más bien desarrollar como seres humanos, porque entonces uno dice, es que está bien, el camino en el que estoy ahorita es el camino en el que tengo que estar, porque quizá no he obtenido el aprendizaje que me tiene que dar y está bien. Es como uno quiera vivirlo. No siempre va a ser algo bonito, no siempre va a ser maravilloso y no siempre todo va a ser positivo. No, incluso en esos caminos uno puede tomar mucho aprendizaje, pero en vez de verlo como algo equivocado, uno puede decir, es una enseñanza y la tengo que tomar. Y quizá en este momento no la veo porque estoy enojado, porque estoy de necio, porque estoy de testarudo, porque estoy de iracundo. Y está bien. Bueno, entonces pasamos con el último punto. La bienvenida al mundo adulto. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica el que uno diga, bueno, ya salí de la universidad, ya dejé de ser estudiante, ahora voy a ser un bonito
adulto, volvemos al punto, no es como lo pintan. Se vienen más responsabilidades, se vienen más conflictos internos, se vienen quizá más compromisos por nuevas metas, objetivos a alcanzar. En donde volvemos a esa parte en la que no nos preparan para esto en la universidad, en la que uno quizá conoce las experiencias de otros, pero no sabían que así iba a ser la vivencia para cada uno de forma individual. Entonces, implica mucha templanza. Implica mucha templanza dentro de esto, porque uno cambia, uno se mueve diferente y puede que uno también se resista a ese cambio, que no sea tan agradable, que no sea como en los medios o con una idealización que tenemos sobre el mundo adulto. Incluso hay muchos memes, hay mucha información bastante diversa sobre ese tema, porque algunos dicen me encanta ser adulto, otros dicen no quiero independizarme y otros tantos dicen ya no quiero ser adulto, porque pues no hay una preparación, no hay una orientación, no hay una guía para pasar de ser quizá un alumno que no tenía todas las responsabilidades del mundo, que incluso trabajando y estudiando no es lo mismo que ya dedicarse de lleno a ejercer la carrera, y que con eso uno tenga que sobrevivir a la sociedad afuera económicamente, a todos los cambios económicos, financieros que se van presentando. Y entonces, con esto, bueno, les quiero compartir este tema de algunos testimonios. El objetivo de estos testimonios dentro de este texto que les mencionaba de El cuerpo como espacio pedagógico, la doctora Norma hace una serie de entrevistas para conocer las respuestas a diversas preguntas a psicólogos que en la formación no se sintieron del todo preparados para. Entonces les hace diversas preguntas sobre el currículum de la carrera de psicología. Es bastante fuerte porque en su mayoría ellos consideran que al salir de la carrera no se sentían lo suficientemente formados para poder ejercer como terapeutas, como psicoterapeutas. Estamos hablando del 2010 aproximadamente, quizá en el caso de la FES Iztacala, que es donde se realiza estas entrevistas y este cuestionario, pues haya cambiado un poco la parte del tema curricular, el plan de estudios de la FES Iztacala. Tengo algunos conocidos que egresaron de ahí, pero pues no es ahora ya lo mismo, porque ahora ya hay psicólogos que se desarrollan en diversas áreas. Hay psicólogos generales que tienen que tomar ciertos diplomados para poder dar terapia, o que tienen que estar en un área de especialización. Hay otros tantos que pues son más parte de lo educativo, psicólogos educativos que se vuelven maestros. Otros tantos que somos los psicólogos clínicos, que es una carrera especializada para dar terapia. Entonces, estas preguntas que ella hace, pues hacen cuestionar mucho a los psicólogos si realmente el plan que vendía la FES Iztacala, que es una universidad pues bastante importante aquí en México, daba realmente el material y los recursos para que aquellos egresados realmente se sintieran preparados para el mundo y para resolver sobre todo la problemática social y emocional que se requería. Pues en su mayoría no se sentían así, porque no creen, de acuerdo a lo que ellos vivieron y estudiaron y aprendieron,
que tenían los suficientes conocimientos obtenidos para poder salir a dar terapia. Que incluso había temas que durante la carrera ellos no habían trabajado de manera personal. Y eso es muy fuerte porque muchos psicólogos no toman terapia. Y eso es algo bastante incongruente y poco profesional, porque entonces vemos psicólogos que están ejerciendo, que están dando consulta, pero no tienen un trabajo personal previo. Y entonces es difícil que una persona pueda orientar a otra si no ha tenido un trabajo personal. Y volvemos al punto, ¿no?, del egresado. No solamente en psicología pasa esto. En otras carreras hay muchos estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios para que el día de mañana que salgan al mundo laboral puedan obtener los conocimientos que se necesitan para poder ejercer. Y entonces la demanda es muy fuerte. La demanda es muy fuerte en la sociedad y en lo industrial y en el mundo laboral, porque ya no es lo mismo. Eso es bastante importante de tomar en cuenta, porque si tú que me estás escuchando y estás durante la carrera o estás a punto de entrar o estás por egresar, es importante que vayas abriéndote espacios y oportunidades y que tú solito te des a la tarea de ver qué te gustaría desarrollar con la información que tienes, con la carrera que tienes, de qué forma te gustaría desarrollarte en el ámbito en el que te encuentras. Y que sea algo que te guste, que a lo mejor a la primera no te va a gustar, pero el punto es que tengas esas vivencias. Y vaya, esto se oye muy sencillo, yo sé que no lo es, y por eso es que mi testimonio es algo que yo les quiero compartir. Toda mi vida yo estuve en la escuela desde kinder hasta la prepa, nos detenemos ahí, con la idea de que yo tenía que ser la mejor estudiante, de que yo tenía que cumplir ciertas expectativas, de que la vida se me iba a resolver si yo tenía las mejores calificaciones, de que yo iba a estar bien si yo mantenía mi beca y si yo resultaba ser una alumna reconocida académicamente. Bueno, pues la vida tuvo una enseñanza muy grande para mí al decirme que no iba a ser así. Que incluso antes de entrar a la universidad yo tuve que tener un trabajo muy bonito, que es ser maestra de inglés, pero que no fue nada sencillo ese camino, porque hubo momentos en donde yo durante la carrera ya estudiando y siendo maestra de inglés me sentía muy mal, porque no estaba haciendo lo que yo esperaba hacer, ¿no? Porque ser maestra de inglés, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No entiendo. Pero hoy en día puedo decir que ya aprendí, porque pues obtuve el conocimiento, los aprendizajes, me formé desde esa parte de enseñar, compartir, desde la paciencia, y fue una experiencia muy bonita, aparte de que me ayudó a poder solventar mis gastos. En la universidad yo mantengo mi beca, todo bien, tenía cierta idea de lo que quería ejercer al egresar, y pues mis planes cambian por completo, porque pues con tan poquita experiencia, sin título como tal y sin cédula en ese momento, solamente siendo egresada y teniendo un diplomita que decía, y que incluso aquí lo tengo, diploma a Brenda Guzbet por haber concluido satisfactoriamente la licenciatura en psicología clínica. Ok, bueno, y luego esto no me va a dar trabajo. Entonces uno entra al mundo laboral siendo maestra de inglés otra vez. Me enfermo, llega un momento de crisis en donde tenía como 3-4 trabajos a la vez, entre ser maestra de inglés en 2 escuelas, querer dar terapia para seguir aprendiendo y adquiriendo experiencia en lo que me daban mi título, y siendo parte de un centro, ¿no?, al que pues participaba. Fue muchísimo. Mi cuerpo no aguantó en absoluto.
Pero hoy en día me veo y entonces tengo mi propio consultorio, ya di mi primer curso y taller, estoy siendo maestra de inglés de forma independiente y se vienen muchos más proyectos. Sin embargo, me ayudó mucho el tener una guía y una orientación. Y el darme la oportunidad de escucharme, de seguir mi intuición y de seguir formándome. De no quedarme con la información que me daban en la universidad y de ir más allá. Y aunque la universidad no me pedía un proyecto de investigación, yo entré a un seminario, hice mi investigación y la pude realizar y compartir hace 2 años para mi próxima escuela de estudios, que es el Instituto Hawaii. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, pero aquí lo más importante y lo más valioso que uno puede obtener de ello es el aprendizaje. La Brenda del año pasado diría esto fue un error porque hice todo lo que hice, hasta me enfermé, crisis, caos. Pero como en algún episodio les platicaba, que se los recomiendo, la crisis trae caos, pero con ello trae un crecimiento. Entonces, hay posibilidades, hay muchas posibilidades para aquellos egresados. Si no estás en el camino que quisieras estar, detente a ver qué es lo que estás haciendo. Si no estás haciendo nada para llegar a eso, entonces planifica y obtén ayuda. Quizá una orientación sería lo más adecuado. Para eso existe también la terapia. O incluso acércate a algunos compañeros, a otros maestros. Creo que eso también es algo muy valioso. Que uno no tiene que sentirse que está solo en el mundo, ¿no? Tampoco dudar de uno mismo, porque algo que yo viví es que yo sentía que no había aprendido lo suficiente en la universidad y que tenía que aprender más, pero desde la ansiedad, no desde esas ganas de poder aprender. Porque toda mi vida estuve trabajando y haciendo para una calificación. Hoy en día puedo decir que lo hago para mí y para compartir. Me encanta leer, me encanta estudiar, estoy tomando un curso, pronto se viene una maestría, entonces esto lo hago como servicio. Y si uno tiene un objetivo muy claro, entonces las cosas se van dando, recordando que no es magia, sino uno tiene que trabajar todos los días para aquello que quiere construir. Si quizá te sientes identificado con alguna situación o condición de crisis, obtén ayuda. Como les mencionaba, yo soy licenciada en psicología clínica, entonces yo ofrezco el servicio de terapia. Entonces, si gustas, puedes acudir a mí. Este es un espacio abierto para aquellos que buscan trabajar en sí mismos. ¿De acuerdo? Entonces hay posibilidades, hay alternativas, la información está ahí, solo falta que uno se mueva y la quiera obtener. Teniendo en conciencia que no todo va a ser desde la ilusión o un deseo, que quizá nunca se vaya a cumplir y por eso es que viene el sufrimiento. Entonces eso es lo que uno puede quizá obtener, ¿no? Mucho aprendizaje del camino en el que se encuentra para poder construir ese camino al que se quiere llegar. Y con esto vamos a concluir este episodio. Espero que algo de esto les haya ayudado y para seguir compartiendo con ustedes tengo un anuncio muy importante porque la próxima semana, el 3 de mayo, el día miércoles a las 6:30 voy a tener un en vivo platicando sobre este tema con otra psicóloga que tiene maestría, su nombre es Areli, y vamos a estar platicando sobre este tema. Ella también tiene una experiencia bastante interesante porque ella platica que se graduó en pandemia, entonces es otra vivencia completamente diferente, ¿no?
Gracias por estar, por ser y escuchar. Recuerden compartir con aquellos que consideran les ayudaría a conocer esta información. Síganme en mis redes sociales, Instagram, @mujer.armoniosa, Facebook, SIC Brenda Guzbet, aquí en YouTube como Un Espacio Armonioso, Spotify, Un Espacio Armonioso. Comparto mucha información valiosa y nos vemos en el próximo episodio con el propósito de construir un espacio en armonía. Hasta la próxima.